Me da mucho gusto tenerlo, doctor Correa, bienvenido. Hola Vanessa, buenos días. Bueno, doctor no soy porque no tengo un doctorado, apenas un ciudadano otra vez, antes ministro y hoy a su servicio, gracias por llamarme. Es que no sé cómo decirle, porque yo le decía antes a Juan David cuando usted era el gran director literario de Planeta, y luego ministro, y ahora como le dice uno, exministro no, y Juan David a secas me parece que Juan David. Como que no me siento muy cómoda, yo no soy como Pascual así de conchuda. De eso se trata el cambio cultural, de que dejemos de decirnos doctores y nos sintamos todos iguales. Bueno, primero quiero preguntarle, antes de que me cuente todo el episodio de la decisión para salir del ministerio, ¿cómo le fue? Porque usted pasa de este episodio, digamos, de un cargo muy importante en Planeta, que es director editorial, ¿no? Una editorial muy grande que, por cierto, hace parte de nuestro grupo, del Grupo Prisa, y llega al gobierno, al ministerio. ¿Cómo le fue? Bueno, pero Planeta no es del Grupo Prisa. O se la va a comprar, no sé, ahora sí se comprará Prisa Planeta. ¿Teníamos un vínculo en algún momento o no? ¿O estoy equivocada? No, era Alfaguara, era con Alfaguara. Alfaguara era el Grupo Prisa. Santillana, de Alfaguara. La compró, sí, Santillana, sí señora. Sí señor, pero, tiene toda la razón. ¿Cómo me fue? Me fue bien, estoy muy feliz, muy agradecido con el señor presidente, como lo he dicho en varios lugares. Ha sido la experiencia más intensa, estimulante, bella he tenido en la vida. Y me voy, por supuesto, con la sensación y la claridad de que lo que se hizo en 1 año y medio fue estructurar, mirar con atención hacia el futuro y dejar una serie de proyectos que terminarán mis compañeros que quedan en el ministerio. Yo estoy en contra de la idea de que un liderazgo es seguir a alguien a donde vaya, un liderazgo es acompañar a esa persona, pero si se va también tienen que quedar otras personas. Creo que el ministerio queda muy fortalecido en liderazgos de mujeres valientes al frente de la mayoría de las entidades adscritas, de las direcciones, de la Secretaría General. Y yo le quiero agradecer a todas y a todos ellos porque son, sin duda, las personas que conmigo pensaron y pensamos era lo que queríamos hacer. Y lo que queríamos hacer en temas de política pública fue la presentación de la Ley General de Cultura, la reforma de la Ley General de Cultura que vamos a presentar el próximo mes, o que ya van a presentar mis compañeros el próximo mes, un plan quinquenal de cultura, un sistema de información cultural que la gente puede consultar en línea para ver cómo y dónde se invierten los dineros del ministerio, un fortalecimiento institucional, es decir, una estructuración distinta del Ministerio de Cultura con la apertura de 2 oficinas regionales, una en Medellín, en la Casa Betsabe Espinal, antes Casa SEA, y otra en Cartagena, en la Casa Bolívar, y por supuesto una serie de programas y proyectos en todas las direcciones, en cine, bibliotecas públicas, Museo Nacional, que seguramente pues irán apareciendo durante todo este año, así como 30 infraestructuras culturales que se inaugurarán en el próximo año y medio, entre ellas el Teatro César Conto de Chocó, la puesta en marcha de una manera ambiciosa en las obras patrimoniales del Hospital San Juan de Dios, que quedan garantizadas y contratadas, que eso es lo importante no es tener planes, sino que se contrate para que se pueda hacer, y eso ya quedaron contratadas 13 obras, los estudios y diseños de la Torre Central, y una serie de discusiones en las cuales también he hablado con ustedes y hablé en el pasado como ministro, que creo que son importantes, la reclamación de la colección Quimbaya, la investigación sobre el Galeón San José y la idea de tener un plan agresivo sobre centros históricos, porque los centros históricos del patrimonio colombiano están abandonados, y ya van a presentar la viceministra Saida Vergara y su equipo un agresivo plan para que podamos atender esos centros históricos, muchos de ellos abandonados en el país. Juan David, tenemos siempre la impresión que el Estado es muy importante para el sector cultural, más que para otros sectores, porque en el sector cultural es más difícil encontrar recursos, apoyos, impulso. ¿Qué tanto depende del sector cultural del Estado? ¿Hay una dependencia mayor que en otro tipo de sectores? Sí, eso es cierto, y de alguna manera yo estaría en parte de acuerdo. Creo que debería ser mucho mayor, incluso esa dependencia, no para volverla una dependencia
supeditada a los gobiernos, pero sí a los estados, y eso es lo que ha hecho un estado como Francia. Francia tiene una bolsa económica muy grande para el sostenimiento de las culturas de su país. Esa inversión en la cultura nacional de Francia pues produce lo que ustedes y nosotros, los que hemos ido a ese país, pues pueden ver, que son una red de museos enorme, unas calidades, si se quiere, en la industria editorial, en la industria cinematográfica, y así sucesivamente en sus lenguas, en sus oficios, en su gastronomía. Y esa inversión, pues es lo que tiene hoy uno de los primeros renglores de la economía francesa, que es el turismo cultural. Aquí podríamos hacer lo mismo, pero tenemos que tener esa convicción de que la inversión tiene que ser a largo plazo, de que tenemos que crear unas condiciones distintas para que esas culturas puedan desarrollarse y al desarrollarse y fortalecerse, volverse motor de la economía. Si no tenemos esa conciencia de que es un proceso de largo plazo, seguiremos pensando que el apoyo estatal son unas becas, unas convocatorias, unos festivales que se pueden hacer y no realmente una estructura que mantenga, sostenga las más de 65 idiomas que hay en este país, 115 pueblos, los negros, los afros, los campesinos y así sucesivamente todos los sectores urbanos, las nuevas sensibilidades LGBTIQ+, y todos los ciudadanos y ciudadanas colombianas que tienen en su interior expresiones culturales que son iguales de importantes, no tienen que ser unas mejores que otras, hay a quienes nos gustan unas cosas y a otros otras, pero pues es así entendí yo, Pascual, mi tarea no era gobernar bajo mi estética ni bajo mi lógica, sino bajo la lógica de un país multicultural, diverso, con muchas sensibilidades distintas, y eso es complejo, pero eso yo espero haberlo logrado. Ministro, ¿65 lenguas hay en Colombia? Sí, señora, 65 idiomas indígenas, muchos de ellos en un momento dramático de extinción, y hay que protegerlas. Buena parte de este trabajo de protección se está haciendo a través de la Ley de Lenguas, de una inversión importante a través del Instituto Caro y Cuervo y el Ministerio mismo y su Dirección de Poblaciones. ¿Y qué tan avanzado está ese proceso de protección? Pues es un proceso en el que trabajamos todos los días, que el Ministerio invierte todos los años una buena cantidad de recursos. Este último año dejamos para este plan 1.500 millones de pesos, que era una inversión histórica, eso no se invertía antes, pero eso depende no solamente de la inversión, sino de que empecemos a pensar cómo con las nuevas herramientas nos protegemos. Y yo le decía al ministro encargado de las TIC hace unos días en una reunión que la inteligencia artificial, por ejemplo, podría ser usada para crear gramáticas, para crear formas de conocimiento de esos idiomas, que muchos niños se puedan educar y quizás lenguas permanezcan, digamos, en el imaginario de estos pueblos, porque estos pueblos están ya conectados con el mundo y si no les damos herramientas a través de esta conectividad, pues son niños que van a perder esos idiomas, son niños que van a estar sometidos a lo que estuvieron sometidos durante el colonialismo religioso que llevó a sus comunidades, que hizo cosas buenas, por supuesto, pero que hizo otras dramáticas, como por ejemplo, en el caso de la Sierra Nevada, del sur del país, prohibirles que hablaran sus idiomas en los colegios a los que iban. Ellos conservaron estos idiomas hablando en secreto, protegiendo su cultura. Eso es lo más hermoso de Colombia, que en medio de la tremenda brutalidad que hemos vivido en medio de esta guerra, las culturas han resistido de una manera encomiable, virtuosa, fantástica, y gracias a estas culturas tenemos memoria, tenemos San Agustín, tenemos Teyuna, tenemos el Museo de Arte Moderno, tenemos a donde usted quiera poner la época, Vanessa y Pascual, tenemos muestras culturales y trazas culturales de cualquiera de las épocas que hemos vivido como república, como colonia y mucho antes de ser colonia, por supuesto, en este territorio que era el territorio de esas culturas y esos pueblos. Uy, ese Museo Santa Clara que tiene la exposición de Juliana Ríos, que es una cosa muy impresionante, ese museo tan hermoso, y reitero la invitación para pasar a verlo. Exministro, es lamentable realmente que en un gabinete como el que tiene el presidente Petro salga de ese gabinete un ministro como usted, un señor que tiene esas inquietudes y esa preparación. ¿Usted se va por la llegada de Benedetti? Sí, yo me voy porque considero, no por la llegada de él, porque él estaba en el proyecto mucho antes que yo, él hizo campaña y yo respeto esos pactos, pero
en el momento en que ya vi que quien iba a ser la persona que dialogaba con los ministros directamente era él, pues realmente me parece que no corresponde a lo que yo he creído, a lo que está dentro de mí como una profunda convicción también de cambio en las formas políticas. Yo no creo que la política tenga que ser una y otra vez tragarse sapos que a veces están envenenados. Yo creo que la política también puede ser decir, admiro, agradezco, creo en el presidente Gustavo Petro, creo en su proyecto, quiero acompañar al progresismo colombiano, pero en el lugar en donde estoy hoy no voy a poder ser el funcionario que quiero ser, habida cuenta de los nombramientos que se hicieron, y en ese sentido tenía que dar un paso al costado. Se lo habíamos expresado hace 2 meses. Él tomó esta decisión, que creo que es respetable, es el señor presidente de la República y tiene todo mi respeto y él tiene su autonomía, y yo por supuesto no lo iba a discutir más en público, simplemente creo que tenía que ser consecuente y coherente con lo que yo planteé desde un principio. Hace 2 meses, cuando me dice que lo había planteado, ¿es qué había planteado a quién? ¿Al presidente? Sí, nosotros expresamos, como lo dijo esta mañana Gustavo Bolívar, como lo expresaron la vicepresidenta, la ministra Susana Muhammad, el director de Planeación Alexander López, Gustavo Bolívar y muchos otros. Lo hicimos, obviamente hicimos una reunión privada y le manifestamos esa angustia que nos daba, esa inquietud. Y pues obviamente ahí hubo una conversación que yo no puedo revelar, esos acuerdos son confidenciales cuando uno tiene reuniones con el presidente de la República, pero lo que sí puedo decir es que lo que yo esperaba y que sucedió se diluyó muy rápido, era la llegada de Jorge Rojas, un señor que yo considero era para mí fundamental y esencial en este momento. Creo que tenía la manera de manejar el gabinete es complejo, un gabinete de izquierda, diverso, con partidos distintos, multicolor, como lo llama el presidente, y se necesitaba una mano ahí de inteligencia, de tranquilidad, que yo pues obviamente considero que no era la que va a tener la persona encargada por el presidente para eso, pero insisto, la decisión es de él, mi respeto hacia él es todo, su dignidad debe prevalecer sobre la mía, y yo soy quien tiene que marcharse para que él pueda tomar unas decisiones tranquilas y no tenga lo que él llama sindicatos, facciones, sectas. Yo no me siento parte de ninguna secta ni de ningún sindicato. Mi vida es sobre todo apelar por la democracia, por la libertad de expresión, porque la gente puede hablar y decir. Ese ha sido el ejemplo que yo he seguido del presidente Petro, sus debates valientes, no quedarse callado ante los horrores que ha cometido el poder en Colombia, y yo tengo que ser consecuente con esas ideas, aunque a veces, obvio, eso se vea como una ingenuidad política, pero esa es mi convicción y yo trabajo desde ahí. Exministro, la salida de Jorge Rojas del DAPRE, ¿impulsó su renuncia o fue simplemente la razón de que usted no concebía como jefe de despacho y como jefe de alguna manera suyo también a Armando Benedetti? No, yo no sé cuál es la motivación de Jorge, lamentablemente no hablé con él, lo conozco, lo admiro, insisto, es un hombre que ha estado muy cerca del presidente desde hace muchos años, pero no, la renuncia mía obedeció a una reflexión personal, a seguir algo que no era fácil para mí decidir, porque yo quería terminar esta gestión, era mi esperanza y era mi sueño, pero hay circunstancias en las que uno tiene que ser capaz de ser consecuente con lo que ha soñado para este país, y yo sí creo que parte del problema es la cultura política colombiana y tenemos que dar un debate sobre eso. No es para juzgar a nadie, yo no soy juez de nadie, no puedo juzgar la moralidad de nadie, no tengo cómo señalar a nadie porque yo estoy lleno de sombras, errores, injusticias, machismos, racismos, exclusiones que he cometido a lo largo de mi vida. Nadie puede ni nadie aguanta un examen moral, pero evidentemente en lo que yo estoy planteando, lo que estaba planteando como ministro, no me podía parar o a salir a los micrófonos de ustedes a hablar de un cambio cultural cuando la persona que yo me iba a manejar, digamos, mi conversación dentro del gabinete, era una persona que está acusada de maltratar mujeres, que representa una cosa en la política colombiana que a mí no me gusta, y que yo no considero que
represente un cambio. Podría ser otra, sí, si hubiera sido otro partido y con un cuestionamiento distinto, me hubiera quedado, por supuesto, pero fue esta, y yo creo que hay que respetar las decisiones del señor presidente y en ese sentido tener el decoro de decir, hasta aquí llegué y disponga usted, por favor, de este ministerio, señor presidente. Juan David, se ha hablado mucho esta semana, después de lo que pasó en el Consejo de Ministros, de una especie de punto de inflexión en el gobierno, de un cambio que se tiene que dar en este año y medio que falta exactamente. ¿Cómo ve usted el gobierno hacia adelante? ¿Cree que el gobierno está golpeado? ¿Cree que el gabinete tiene todavía posibilidades de reenfocarse? ¿Cómo ve usted este año y medio que le falta al gobierno Petro? Mire, yo soy alguien que cree mucho en este proyecto porque creo que un cambio era importante, necesario en este país. Un cambio, por supuesto, no se va a producir en una tranquilidad, porque un cambio exige transformar cosas que vienen de mucho tiempo atrás. No es solamente considerar que hay una culpa de todo lo que hubo atrás, pero sí hay que considerar que hay muchas cosas que tenían que cambiar, incluso dentro de las instituciones públicas, dentro de las prioridades de inversión en el territorio nacional, dentro de la transformación del territorio que está consignada en el acuerdo de paz y que si no ocurre no va a traer la convivencia en los territorios colombianos. La gente con hambre, sin agua, sin vías, sin trabajo y sin salud, pues es gente que está abandonada y cuyo único destino o es la cultura de la resistencia, que es la que yo admiro más, o es lamentablemente el reclutamiento de niños y de jóvenes, y eso tiene que dejar de ser la realidad de este país. Entonces, yo admiro y creo que un proyecto así tiene como triunfar. Sé que tenía que pasar por todas estas dificultades. Estar en el poder no es fácil. Estar en las instituciones colombianas no es fácil. Sus formas de contratación, su administración no son fáciles. Y obviamente hay una curva también de aprendizaje. Cuando la gente se queja de que no saben, bueno, es que en Colombia nunca había habido un gobierno de izquierda, es que en Colombia nunca había habido un gobierno progresista, es que no había habido alternancia en la vida política y pública. Yo celebro eso, que ahora lo haya, y que haya una generación de personas como yo y los muchos otros que vienen, que estemos dispuestos a servirle al país cuando nos llamen y cuando corresponda, con una conciencia distinta, y es que somos un accidente pasajero y que lo que creemos es que lo público se tiene que fortalecer en el país. Y en ese sentido, pues he trabajado y trabajé estos 16, 18 meses. ¿Le molestó tanto a Benedetti? No es un asunto personal. Yo al señor ni siquiera lo conozco, no he tenido ni siquiera la oportunidad de saludarlo, ni darle la mano. Seguramente es un ser humano, insisto, con grietas. Yo como Pascual, soy un lector y creo que todos los seres humanos tenemos grietas insondables, lo que llamaba un escritor que me gusta mucho, que se llama James Ellroy, los lados oscuros. Todos tenemos nuestra parte de sombra, y erigirse como un faro moral a mí me parece una tontería en un país en donde nadie puede ser faro moral de nadie. Creo que lo que me molesta era el lugar, la forma y la dignidad que iba a ocupar frente a un grupo de ministros, porque consideré que ese no era el lugar, ni la conversación, ni la interlocución que yo quería ni podía tener. Eso es distinto, pero el señor en sí mismo, lo que ha cometido o no ha cometido, pues mire, yo no tengo pruebas, yo no soy un investigador de la política colombiana, yo no puedo decir ni acusar de nada a ese señor, sino que sus conductas públicas, y en el caso de las mujeres me reivindico en eso, yo no puedo seguir hablando de cambio cultural, de incluso de ponerme a mí mismo en cuestión porque soy machista, porque me falta mucho por aprender del feminismo. No puedo tolerar que alguien así sea quien dirige el gabinete, en mi caso. Y yo pues creo que uno tiene que ser sincero con la gente que quiere, y eso es el mensaje pues que yo le he mandado al presidente a través de las dos conversaciones que he tenido, una con ustedes y otra con María Jimena Duzán ayer, en donde reivindico y vuelvo, insisto, esto no se trata de una posición, digamos, personal, egoísta, sino todo lo contrario. Creo que había que dejar en libertad al presidente en este momento. Es normal en los gobiernos que haya cambios de ministros, uno no tiene escriturado el puesto, y él lo dijo muchas veces, él dijo, los que tengan agenda paralela, váyase. Yo quería demostrar
que no hay ninguna agenda paralela, que yo trabajé con mucha convicción, yo no tengo plan, voy a buscar trabajo a partir de hoy y yo creo que uno tiene que también darle esas señales a la sociedad, no por mí, insisto, no en lo personal, sino porque la función pública tiene que ser una función pública para ir a servir, y cuando uno no sea oportuno o ya no sea requerido por el presidente o por quien sea su jefe, uno dé un paso al costado con la tranquilidad de que vendrán otros y de que las ideas y la organización es lo importante y no tanto el protagonismo individual y personal que uno pueda tener a través de estos cargos, que creo que es intrascendente en última. Y se llama coherencia, que es tan importante en la vida. Me da mucho gusto tenerlo y le agradezco su sinceridad, doctor Juan David Correa. Mucha suerte con lo que se vengan adelante. Al contrario. Gracias a ustedes dos, les mando un abrazo y bueno, espero que sigamos hablando de libros y sigamos conversando en la vida. ¿Qué está leyendo? Estoy leyendo un libro fantástico que se llama La vanguardia artística y política de la nación, del director del Archivo General de la Nación, Francisco Javier Flores, que te lo recomiendo mucho.